Bueno, continuando con lo que se hizo esta semana, que es funciones 4, la parte de inyectividad inversa de una función, es la principal, ¿no? Porque de límites derivadas quizás es algo un poco adicional, pero en realidad no te viene de manera directa. Puede que te venga de manera indirecta, pero no es tan complicado. Así que voy a concentrarme en funciones, que es lo principal. ¿Ok? Creo, como siempre, un problema sencillo para la aplicación. Nos dicen si f es una función con dominio que va de -1 cerrado a 2 cerrado y con rango b, es f de x, que tiene como regla de correspondencia x al cuadrado más 1, y f es una función surjectiva. En fin, determinar b igual a, que es un intervalo de a cerrado a b cerrado, y nos piden dar como respuesta a más b. Bueno, como nos han el dato que f, perdón, es una función surjectiva, eso significa que el conjunto de llegada va a ser igual al rango, ¿no? El conjunto de llegada siempre es expresado por esto de acá, la segunda. Cuando te dicen f es una función tal que este es el conjunto de llegada y el rango es el que tú vas a hallar a partir del dominio que te dan. Y si es surjectiva, el rango es igual al conjunto de llegada. Por lo tanto, a partir del dominio hallamos el rango. Vemos que el dominio va de -1 cerrado hasta 2 cerrado. Le ponemos x es mayor o igual a -1 y menor o igual a 2. Y con estas x formamos la regla de correspondencia, ¿no? Para hallar el rango. Sería elevado al cuadrado, que es lo único que tengo que hacer, x al cuadrado va a ir de 0 a 4, si no, porque esto es un negativo, entonces va a ir de 0 hasta el mayor cuadrado de estos dos, que sería 4. Luego le sumo 1, me quedaría de 1 cerrado a 5 cerrado. Y bueno, este sería el rango de la función. Por lo tanto, como es objetiva, va a ser igual al conjunto de llegada, va a ser igual a b, que tiene como intervalo de a cerrado a b cerrado. Por lo tanto, comparando, a va a ser igual a 1 y b va a ser igual a 5. Y como nos piden la suma, a más b va a ser igual a 6. ¿Se entendió? Bueno, continuando. Otro problema igualmente sencillo, diría yo. Si una función f tal que va de 1 a 3 cerrado y su conjunto llega desde -13 a 3 cerrado, es una función f de x con regla de correspondencia a x cuadrado más b con a menor que 0. Nos dicen que esa función es biyectiva. Entonces determinar el valor de a más b. Bueno, si nos dicen que es biyectiva es porque la función es inyectiva y surjectiva. Entonces vamos a analizarlo básicamente porque la función es surjectiva, o sea, hacemos que el conjunto de llegada sea igual al dominio, ¿ok? Entonces analizamos, el dominio es de 1 cerrado a 3 cerrado, está al cuadrado, entonces le vamos al cuadrado. Y acá también, como extra, no se puede dar cuenta que la función también va a ser inyectiva. ¿Por qué? Porque como tengo un cuadrado, un x al cuadrado, la única forma de que este tipo de funciones no sean, ¿cómo se dice? ¿Cómo diría esto? Inyectiva, es que tenga un dominio que haga, por ejemplo, un -1, que en el dominio esté -1 y +1, ¿no? Porque eso sí no lo haría inyectiva. Pero en este caso, como x va de 1 a 3 y solamente es el x cuadrado, ya es menor a 0, entonces su gráfica sería más o menos así. ¿Sí o no? Es la gráfica de esto de acá.
Pero como va de 1 a 3, entonces solamente agarraremos este pedazo de aquí, de 1 a 3. Y en esta gráfica, obviamente, gráficamente se puede sacar que la función es inyectiva. Entonces, por eso vamos a necesitar de frente nomás el rango. Lo seguimos, ¿no? 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9. Luego multiplico por A, como no sé el signo de A, bueno, acá dice que es negativo, ¿no? Entonces, un momento, acá sería 9A, entonces, acá sería A nada más porque A es negativo. Y entonces sumaría B más B, acá es 9A. Sería 1. Y luego nos quedaría qué cosa, lo siguiente, ¿no? Que, que 9A más B sería menos 13 y que A más B sería 3. Entonces, por lo tanto, sumamos estas dos. Con estas dos y tendríamos que, no, restamos, perdón. Entonces restamos esto de acá, perdón, restamos. Me confundí al resolver, perdón. Acá lo restamos, entonces este estaría. Restamos y nos quedaría que 9A menos 1A sería 8A. Sería 8A. Y B menos B sería 0. Y esto sería igual a menos 13 menos 3 sería menos 16. Por lo tanto, A valdría menos 2. Y si A vale menos 2, reemplazamos en esta acá, mismamente en esta acá. Tendríamos que menos 2 más B es igual a 3, tendríamos que B vale 5. Y como pide ahí el valor de A más B, tendríamos que el valor de A más B sería menos 2 más 5 igual a 3. ¿Se entendió? Bueno, como siempre tengan cuidado cuando le dan el dato del A como menor a 0. No vayan a cometer un error que cometí yo que no me di cuenta del dato. Lo resolví así nomás, pero si dicen que es 0, entonces tiene que cambiar de sentido. Pues entonces pues, lo tenía que volver a resolver y sí he salido. Ya, bueno, este de acá va a ser un problema un poco de concepto, ¿no? Para saber bien los conceptos. Y nos dice que si f es una función biyectiva, tal que, y al decirnos que la función es biyectiva, entonces es porque es inyectiva y es suryectiva. Y si es inyectiva, tiene inversa. Entonces por eso que acá nos hablan de la inversa, ¿no? Tenemos que f de a es igual a f de 8 y la función inversa de 8 es igual a 3. Nos piden hallar el valor de f de la función inversa de f de a más un quinto de f de la función inversa de 8. Bueno, función inversa en 8. Entonces, aquí tenemos que primero hay el valor de a, ¿no? Para poder resolver acá. Entonces comenzamos, ¿no? Ustedes recordarán que cuando tienes una función y tienes inversa, por ejemplo, f de a es igual a un b, la función inversa, ¿qué propiedad tiene? Que f de b es igual a la función inversa para en b es igual a. Esa es una propiedad de la función inversa, siempre y cuando exista, obviamente.
En este caso vamos a realizar eso, ¿no? Primero, damos cuenta que f de f de a es igual a f de 8. Entonces, igualamos lo que está dentro del paréntesis. Entonces, f de a es 8. Pero acá tenemos el dato de que la función inversa evaluada en 8 es 3. Y por esta propiedad, entonces una función evaluada en a es igual a 3. Tendremos que acá f de... Entonces, claro, entonces f de 3 es igual a 8. Y también sería lo mismo que un f de a es igual a 8 también. Pero con la función es inyectiva, entonces el único valor que puede tomar 8, o sea, el único valor con el que lo evalúas en f que toma 8, sería a. Por lo tanto, a valdría 3. Entonces f, bueno, y como dice que f es inyectiva, entonces por lo que he explicado, a vale 3. Entonces, ya teniendo valor de a, acá podemos ir hallando cada uno, o nos acordamos de esa propiedad también de las versas, ¿no? Si yo tengo esto, entonces yo tengo f de la función inversa evaluada en b, que tendría función inversa de es igual a, entonces tendría f de a. Y función evaluada en a es b. Entonces, cuando tengo función de una función inversa, esto es como si se eliminaran y solamente quedara el valor de abajo. Y al revés también, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo f inversa de f de a? Entonces, f de a es igual a b. Entonces, tendría f inversa de b. Y f inversa de b es igual a a. Entonces, por ambos casos se elimina. Entonces, aquí aplicamos eso, ¿no? Es como si esto está, ahora se elimina. Esto no está, se elimina. Entonces, nos quedaría que es a más un quinto por 8, que es lo de adentro. Entonces, a vale 3, reemplazamos 3 más 8 quintos. Y realizando esta suma nos quedaría 23 quintos. ¿Se entendió? Bueno, continuamos. A ver, ya, ahora sí. Este es un problema típico, muy típico. Suele venir mucho, un tipo de problema que suele venir mucho en exámenes de admisión. Es muy típico, si lo he visto en varios exámenes de admisión de la uni, por ejemplo, y también en APM también es clásico, en simulacros y todo. Entonces, este sí hay que hacerlo bien y estar atentos. Nos dicen si f es una función definida por f de x igual a x más 4 veces raíz de x, y nos dan el dominio de f, que es x que pertenece de 0 cerrado a 1 cerrado. Entonces la función inversa de f es... Y acá primero nos tenemos que recordar para definir una función inversa que necesitamos, ¿no? Primero tenemos que analizar que la función sea inyectiva, para empezar. Luego tenemos que sacar el rango de dicha función inversa, ¿no? El dominio, digo. Porque para definir la función inversa necesitamos la regla de correspondencia y su dominio. Y si ustedes recordarán por propiedad, el dominio de la función inversa es igual al rango de la función original, ¿no? Entonces, indirectamente tenemos que ver el rango de la función original. Y luego, a partir de la función, hallamos la regla de correspondencia de la función inversa. Entonces, hecho estas aclaraciones, primero vamos a comenzar por bueno, analizar primero esta función, ¿no? Si es inyectiva o no. Tenemos que f de x es igual a x más 4 raíz de x. Y para completar cuadrados, porque esto va a ser un polinomio cuadrado perfecto si le sumo 4, y para que no se altere le resto 4, ¿no? Entonces estos tres primeros de acá, perdón, fueron un polinomio cuadrado perfecto. Sería raíz de x más 2 elevado al cuadrado y menos 4. Entonces, ¿cómo compruebo que esto es inyectivo? Es fácil, ¿no? O sea, agarro x, o sea, primero raíz de a más 2 al cuadrado, es decir, menos 4,
tiene que ser igual cuando sea igual a una raíz de b más 2 al cuadrado menos 4. Y tengo que dar la conclusión de que a es igual a b. Entonces, elimino el 4. Me quedaría que raíz de a, una posibilidad es que raíz de a más 2 sea igual a raíz de b más 2. Ok, entonces elimino el 2, me queda que raíz de a es igual a raíz de b. La única forma de que esto suceda es que sea igual a b. El otro caso es que raíz de a más 2 sea igual a la raíz de b, menos raíz de b menos 2. Entonces tendríamos que, paso a sumar, 4 será igual a menos raíz de b menos raíz de a. Y esto es imposible, ¿no? Porque una raíz siempre va a ser positiva, esto siempre va a ser positivo. Entonces esta no, es una ecuación que no tiene coherencia. Entonces esto no es posible. Entonces nos quedamos con acá. Nos damos cuenta que a es igual a b. Por lo tanto, la función es inyectiva. Tenemos la primera condición, voy a escribirla por acá, que es inyectiva. Es inyectiva. Bien, primera condición. Ahora, el segundo paso que teníamos que hacer, ¿cuál era? Era hallar el rango de la función original para obtener el dominio de la función inversa. Entonces, a partir de esta regla de correspondencia, tengo que formar esta regla de correspondencia, perdón, a partir del dominio. Cuando x va de, el dominio va de 0 cerrado a 1 cerrado, o lo que es lo mismo que x es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Entonces, saco raíz porque es positivo, bueno, es mayor o igual a 0, perdón, positivo es mayor o igual a 0. Pues entonces puedo sacar raíz tranquilo, sin ningún problema. Raíz de x sería mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Luego tendría que sumarle 2, más 2, 0 más 2, 2, y 1 más 2, 3. ¿No? Entonces la raíz de x más 2 es mayor o igual a 2 y menor o igual a 3. Luego elevar al cuadrado, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9. Entonces tendremos que raíz de x más 2 al cuadrado es mayor o igual a 4 y menor o igual a menos 9. Y finalmente tengo que restarle 4 a todos lados, ¿no? Entonces sería 4 menos 4, 0 y 9 menos 4, 5. Entonces tendríamos que esto es f de x, iría de 0 cerrado a 5 cerrado. Tendremos que el rango de f sería igual a de 0 cerrado a 5 cerrado. Y por lo tanto, el dominio de la función inversa sería perdón, sería de 0 cerrado a 5 cerrado. Entonces, tenemos segunda condición, ya tenemos que es inyectiva, entonces tiene inversa y tenemos el dominio de la función inversa. Ahora viene la parte más complicada, por así decirlo, o más trabajosa, que sería hallar la regla de correspondencia de la función inversa. Y para esto voy a borrar todo lo que se ha hecho hasta acá para tener espacio. Okay. Entonces, a partir de la correspondencia de la función original, tenemos que ver la función inversa. ¿Y esto cómo se hacía? Uno normalmente tiene una función y igual a f de x, ¿no? Entonces, cuando uno quiere ver la función inversa, ¿qué se hacía? La y la cambia por x y la x la cambia por y. Y luego tenía que despejar y en una, me debería quedar en una función inversa de x al momento de despejar y. ¿Ok? Entonces, eso voy a aplicar acá, ¿no? Tengo que f de x es igual a raíz de x más 2 al cuadrado menos 4. Y esto es igual a y. Esto es igual a y. Ahora sí.
de reemplazo, ¿no? Reemplazo aquí donde veo x pongo y, raíz de y más 2 al cuadrado menos 4, y donde veo y pongo x. O sea, al final me quedaría que es igual a la raíz de y más 2 al cuadrado menos 4. Y entonces voy resolviendo, ¿no? De una manera que se me haga más corta para acortar el proceso. Entonces acá en este caso se puede sumar el 4, sería x más 4 igual a raíz de y más 2 al cuadrado. Entonces acá puedo sacar raíz cuadrada, ¿no? Obviamente con sumas menos, porque no sé si es más o es menos, porque pueden ser dos posibilidades. Entonces saco raíz cuadrada sería más menos raíz de x más 4 igual a raíz de y más 2. Luego este 2 paso acá restando, sería menos 2 más menos raíz de x más 4 igual a raíz de y. Y ahora tenemos que elevar al cuadrado todo para obtener el y, ¿sí o no? Claro, tenemos que elevar todo al cuadrado. Entonces estamos al cuadrado, ¿no? Primero vamos al cuadrado esta parte de acá, ¿no? Vamos a elevar al cuadrado, lo pongo acá, más menos x menos 4, más 4 menos 2 al cuadrado. ¿Y esto cómo es? Es más menos raíz de x más 4 al cuadrado menos 2 por 2 por más menos raíz de x más 4 más 2 al cuadrado. Entonces, si le gusta al cuadrado, tendría x más 4. Multiplico todo esto, me queda 2 por 2, 4. Menos por más menos sería menos más. Pero como esto es más utilizado cuando hay varios más menos en una sola ecuación, me dejo de manera más práctica como más menos. Eso es un poco irrelevante, por así decirlo. Y más, y más 2 al cuadrado que es 4. Entonces acá deslindo, me doy cuenta que hay dos posibilidades. Que sea más o que sea menos. ¿Sí? Entonces coloco las dos. Y es igual a x más 8, pero acá tengo 4 más 4 raíz de x más 4. Y podría ser igual a x más 8 menos 4 raíz de x más 4. Ahora, ¿cómo sé cuál es la posibilidad correcta? Esto normalmente uno lo puede sacar por cómo acordándonos de estas propiedades, ¿no? Que f de a es igual a b y la función inversa evaluada en b me tiene que dar a. En este caso, tengo que evalúa f en 0. F en 0 sería 0, 0 más 4 raíz de 0 sería 0. Entonces la función inversa evaluada en 0 me tiene que dar 0. Entonces acá evalúo, ¿no? En este primer caso, y sería igual a 0 más 8 más 4 por 0 más 4 es 2, es 4, perdón, raíz de 4 es 2, 4 por 2 8 más 8 es 16, no cumple, ¿no? Porque tiene que salir 0, recuerden, tiene que salir 0. Entonces, este no cumple, por lo tanto, este de aquí no es. Entonces, posiblemente ser otro, ¿no? Reemplazo igual de todas maneras, sería 0 más 8 menos 4 por raíz de 0 más 4, que es 4, raíz de 4, que es 2, sería 8 menos 4 por 2, o sea, 8 menos 8, y obviamente esto es 0, ¿no? Entonces, de esta manera he obtenido la regla de correspondencia, que es esta de acá, de la función inversa. Entonces, ¿cómo manifiesto la respuesta? ¿Cómo lo doy? Bueno, como toda función, colocamos f inversa de x igual a su regla de correspondencia, que es x más 8, menos 4 veces raíz de x más 4. Y obviamente tenemos que colocar el dominio, ¿no? Que vamos a ver acá, que es de 0 cerrado a 5 cerrado. Por tanto, esa sería la solución de este problema muy típico. A ver, me dicen si se entendió, por favor.
Bueno, continuamos. Ok. Otro problema. Determinar el conjunto de valores del parámetro lambda para que la función f igual a x punto y que pertenecen a los reales tal que y es igual a 4 más lambda x sobre lambda más x. Nos pide el conjunto de valores de este parámetro lambda para que esta función sea inyectiva. Entonces aquí aplicamos básicamente el concepto, ¿no? Aplicamos que para dos valores diferentes, bueno, en un principio tenemos que comprobar que sean iguales. O sea, colocamos valores con letras distintas y al final tenemos que llegar a la conclusión de que sean iguales. Si no, no es inyectiva. Le ponemos 4 más lambda por a, le he puesto en esta ocasión, sobre lambda más a, hace igual a 4 veces 4 más lambda por b sobre lambda más b. Y entonces acá resuelvo, ¿no? Voy operando. Operando. 4 más lambda por a por lambda más b va a ser igual a 4 más lambda por b por lambda más a. Multiplico, ¿no? 4 por lambda, 4 lambda. 4 por b, 4b. Lambda por a por lambda, lambda cuadrado a. Y lambda por a, por b es ab lambda. Todo con suma, por supuesto. Acá también 4 por lambda es lambda. 4 por a es 4a. Lambda b por lambda es lambda cuadrado b. Y lambda b por a es igual a ab lambda. Entonces aquí simplifico, ¿no? 4 lambda se va con 4 lambda. AB lambda se va con AB lambda. Entonces tenemos que lambda cuadrado a más 4b es igual a lambda cuadrado b más 4a. Entonces acá paso a restar el lambda cuadrado b y acá paso a restar 4b. Entonces, ¿cómo me quedaría esta cosa? Lambda al cuadrado a menos lambda al cuadrado b va a ser igual a 4a menos 4b. Y ahora como podemos darnos cuenta, podemos factorizar el lambda cuadrado acá, ¿no? O sea, lambda cuadrado por a menos b tiene que ser igual a 4 por a menos b. Llegado a este punto tenemos que analizar qué valores de lambda no cumplirían. O sea, no harían que la función sea inyectiva. Llegado a este punto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que a tiene que ser igual a b sí o sí. Entonces, como si esto fuese 0, ¿no? Y al final te queda 0 por ser igual a 0. Y pareciese que no habría restricción para lambda. Pero, ¿qué pasaría si A fuese diferente de B? Entonces, esto no estaría, y obviamente sería inyectiva, ¿no? Pero eso sería si nosotros le ponemos que son diferentes. Pero aquí no sabemos. Entonces, ¿cómo forzar, por así decirlo de alguna manera, forzar de que A y B sean iguales? Haciendo que estos dos sean diferentes. Si no, porque si yo tengo que lambda cuadrado es diferente de 4, pues olvídate. De hecho, A menos B tiene que ser igual a 0. Porque si no, no hay otra formación. ¿Me entienden? ¿Entienden? Porque en cambio, si yo hago que lambda cuadrado sea igual a 4, es como si simplificase y estos son iguales, pero no tengo ningún valor como para decir que A es igual a B. ¿Entienden? Entonces, por eso vamos a hacer que lambda cuadrado sea diferente a 4. Entonces lambda sería diferente a más menos 2. Por lo tanto, f es inyectiva siempre y cuando lambda pertenezca a los reales menos el menos 2.2. ¿Entendió?
Entonces vamos con el último problema. También es de usar conceptos, que es importante. Vamos con el último. Indicar el valor de la verdad de las siguientes preposiciones. Si f de x es igual a x al cubo más 1, x, si x pertenece a los reales, y entonces f es inyectiva. Bueno, por esta primera, tenemos que irnos a cómo saber si una función es inyectiva, ¿no? Para todo, para un valor de y, para un valor de y, solamente tiene que provenir de un solo valor de x. Entonces, colocamos dos letras diferentes a la x y tenemos que llegar a la conclusión de que esas son iguales. Entonces acá le coloco a al cubo más 1 es igual a b al cubo más 1. Y tengo que llegar a la conclusión de que a es igual a b. Entonces acá resuelvo, ¿no? Se va más 1 y paso a restar, ¿no? A al cubo menos b al cubo es igual a 0. Simplifico sería a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado igual a 0. Entonces esto siempre es positivo. Y entonces me quedaría que a menos b es igual a 0. Entonces, si tengo que a menos b es igual a 0, entonces a es igual a b. Por lo tanto, f es inyectiva. Entonces es verdadera la primera proposición. Vamos a la segunda. Si f de x igual a x a la sexta y x pertenece a los reales, entonces f es biyectiva. Recordemos que para que una función sea biyectiva tiene que ser inyectiva y subyectiva, ¿no? Entonces, para que esta sea inyectiva, aplicamos el mismo concepto de acá, ¿no? Que una y tiene que provenir de una sola x. Entonces colocamos letras diferentes y tenemos que ver si al final son iguales. O sea, colocamos a la sexta igual a b a la sexta. Tenemos que, en paso a restar, a la sexta menos b a la sexta es igual a 0. Aplico diferencia de cuadrados, me quedaría a al cubo menos b al cubo por a al cubo más b al cubo igual a 0. Acá aplico diferencia de cubos y acá aplico suma de cubos. Actualización. Entonces me quedaría que a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado por, para factorizar de acá, a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado es igual a 0. Y como sabrán, como he conocido estos dos tipos de trinomios, esto siempre es positivo, no también siempre positivo. Entonces, nos quedaría que a menos b por a más b es igual a 0. Entonces, analizando el de acá, tendríamos que a menos b es igual a 0, entonces a sería igual a b. Y acá tendríamos que a más b es igual a 0, entonces a sería menos b. O sea, dos posibilidades. Solo estoy esta de acá, bingo, f sería inyectiva. Pero también tengo la posibilidad acá de que a sea menos b. Entonces, no serían iguales, ¿no? Por lo tanto, f no es inyectiva porque está esta posibilidad que hace que no cumpla. Y si f no es inyectiva, entonces, por lo tanto, f no es biyectiva. Entonces la segunda es falsa. Ahora vamos con la tercera. Si f de x es igual al valor absoluto de x más x, x pertenece a los reales, entonces f es inyectiva. Bueno, con una forma sencilla, ¿no? Si x es menor a 0, entonces el valor absoluto de x va a salir como un menos x. Entonces f de x va a ser igual a menos x más x igual a 0. Entonces, para todos los valores que tenga de aquí, de x menor a 0, entonces ahora va a salir y igual a 0. Entonces, para un solo y, que es 0, va a venir de diferentes, de infinitos x, porque cuando x es menor a 0. Entonces, para todos estos valores de aquí va a venir. Entonces, por lo tanto, f no va a ser inyectiva. Entonces, la tercera proposición es falsa. Y la última, nos dicen si f de x es igual a menos 3x y x para los reales, entonces es biyectiva. Entonces, acá pensamos si es inyectiva primero. Entonces, hacemos que menos 3, hacemos lo mismo de acá, y que en la 1 y en la 2. Un menos 3a, por ejemplo, es igual a un menos 3b. Entonces tendríamos que a es igual a b. Entonces es inyectiva. Y ahí identificamos si es subyectiva, ¿no? Conjunto de llegada.
que no se especifica, y cuando no se especifica el conjunto de los reales, es igual al rango, ¿no? Y sí, claro, si x va de menos infinito a infinito, menos 3x va de menos infinito a infinito. Entonces f es biyectiva, porque es subjetiva también. Y también cómo puedo darme cuenta, un dato extra, una parte que la 4 es verdadera, por la gráfica, ¿no? Menos 3x tiene esta gráfica, ¿no? X, Y. Entonces veo que es a lo largo de todos los reales el rango y el dominio. No, a mí no me importa. Y no hay cuenta que es inyectiva porque si trazo líneas horizontales, solo cortaría una vez a la función, ¿no? Una vez, así. Como también por si acaso, antes de culminar, en la 3 también puedes aplicar lo mismo, ¿no? De que por absoluto de A más A es igual a absoluto de B más B. Pero para hacerlo resolver de una manera más sencilla, he optado por hacerlo segundo, ¿no? Esto de aquí, y te das cuenta más rápido. Bueno, estos son los problemas para hoy día. Ah, ya nos estaremos viendo en la siguiente clase. Falta nada para que acabe la clase. Y entonces, cuídense y nos estaremos encontrando la próxima semana. Ya, cuídense.